Bueno, buenos días a todos, gracias y paz, feliz día del Señor. Estamos aquí reunidos para adorar a nuestro Dios y hemos cantado con un corazón agradecido, lleno de adoración a nuestro Dios. También hemos leído su palabra, hemos orado también juntos, dándole gracias a Dios por estar aquí reunidos con un corazón lleno de gratitud también. Es un privilegio poder reunirnos, estar aquí. Es una de las, como vamos a ver, una de las prácticas de la nueva vida que tenemos en Cristo, que nos llena de gozo. Bien, vamos a Éxodo, entonces. Capítulo 12. Hemos estado leyendo este año Éxodo 20, los 10 mandamientos, como parte de nuestra liturgia. Y bueno, también quería recordar, avanzando un poco, que también es parte de la serie, Éxodo 20, es parte de la serie que estamos viendo y que prontamente, al llegar allá, vamos a también tocar, enseñar. Aunque yo creo que hace años, ustedes recordarán que estuvimos viendo, pero creo que dentro de una serie temática, esta parte de los 10 mandamientos, así que vamos a repetirla otra vez, pero esta vez siendo parte de la serie, ¿no?, expositiva que estamos viendo, vamos a verla, y qué bueno, ¿no? Y la idea, les anuncio, la idea es que podamos ver un mandamiento por domingo, esa es la idea, así que también oren por eso, ver los 10 mandamientos. Pero mientras llegamos allá, vamos a Éxodo, la última parte de Éxodo 12, del 32 al 51, vamos a ver hoy. Me siguen allí con sus ojos. Dice, recuerden que el faraón, las últimas palabras del faraón eran vayan y adoren al Señor. Ya esta era la última plaga que había doblegado el corazón del faraón por ahora, ¿no?, para entonces cumplir la promesa del Señor que el faraón iba a dejar ir a su pueblo. Entonces sigue diciendo el faraón también, versículo 32, tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Y los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron los que pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600 hombres de a pie, sin contar los niños. Siguió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas, vacas, una gran cantidad de ganado. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto, no pudieron demorarse, ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los israelitas vivieron de Egipto fue de 430 años. Y después, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerá de ella,
Se ha de comer cada cordero en una misma casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará, pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El título de hoy es En la nueva vida. En la nueva vida. Una vez alguien compartió, leí su comentario. Era una persona extranjera. Este país no era panameño. Y ella compartió algo que le asombró de los panameños. Más que todo con el clima en el que vivimos, un clima caluroso. Decía esta persona que le asombraba la forma de que los panameños vestían en el día a día, sobre todo para ir al trabajo, con el clima tan caluroso. Dice que visten tan arropados. Y no que era, se refiere a la camisa manga larga, el pantalón largo y las camisas con el sol tan brillante. ¿Cómo los panameños están tan acostumbrados a vestir así? Pero las personas que cambian de país, sobre todo esta mudanza de un país a otro, ¿no? Se hacen muchos cambios cuando nos mudamos o cuando alguien se muda de esa manera, sobre todo más que si alguien se muda de un lugar a otro en el mismo país. Inevitablemente esta experiencia se conecta con un cambio de vida, se conecta con una nueva vida, porque hay cambios, hay nuevas prácticas que vienen con el estilo de vida, con el cambio sobre todo de un país a otro, de una cultura a otra cultura, ¿no? Y algo parecido es en la vida del cristiano, como vamos a ver en esta porción. Así como para los israelitas que estaban a punto de salir, a punto de vivir una nueva vida en un nuevo lugar, esto involucraba una vida diferente, con prácticas diferentes, como ya hemos visto con la celebración de la Pascua. Los cristianos viven una vida diferente, con prácticas diferentes. En el versículo 40, ustedes recordarán que Moisés hace un resumen de cuánto tiempo estuvieron el pueblo de los israelitas en Egipto. 430 años vivieron allí. Ya había terminado su curso de vida allí. Ahora le esperaba un nuevo lugar, una nueva vida. ¿Cómo es esa nueva vida, la del cristiano? ¿Cómo es? Bueno, aquí vamos a ver dos características en esta porción. Dos características. Saben que hay muchas más. ¿Cómo es la nueva vida del cristiano? Muchas más. Pero aquí en esta porción vamos a ver dos características de esta nueva vida que se vive en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, ¿no? ¿Cómo es esa nueva vida? Bueno, vamos a ver la primera, que es una vida, la primera característica, la solicitud. La solicitud, me refiero a fervientes, a ser fervientes en la nueva vida. Vamos a ver que Dios está sumamente interesado en que el pueblo de Israel estuviera listo, ¿se acuerdan? Listo para salir de la esclavitud y listo para encontrarse o experimentar la nueva vida. Y también la segunda parte, que tiene que ver con la característica de la unidad del pueblo, la unidad en la nueva vida, unidad. Como vamos a ver, Dios continúa enseñando que en la Pascua el cordero debe comerse entero como uno, y también que ningún extranjero celebrará la Pascua, solamente los israelitas. Un pueblo, la unidad. Entonces la solicitud y la unidad
Debemos ser solícitos. Vamos a ver qué significa esto. Debemos ser solícitos. En la nueva vida debemos ser solícitos. Versículos del 32 al 42. Allí, en esta parte, el faraón había dicho: váyanse y bendíganme a mí también. Váyanse y bendíganme a mí también. Ahora, tenemos que recordar que el faraón no está arrepentido al decir estas palabras, al buscar la bendición de Dios. Solo reconoce la victoria de este Dios por ahora. Por ahora reconoce la victoria de este Dios, como sabemos, que va a pasar en el mar, ¿no? Frente al mar. El faraón tiene en su mente no una bendición de cambio de corazón, sino una bendición material, solamente para escapar de la muerte, solamente para eso. Espera que Moisés y el pueblo de Israel lo bendigan o adquiera la bendición de este Dios. Ustedes saben que no es lo mismo querer tener las bendiciones de Dios que querer tener al Dios de todas las bendiciones. ¿Puedes tener las bendiciones de Dios sin tenerlo a Él como Dios? Bueno, en esta porción Dios mismo nos enseña que no, que eso no es posible, ¿no? Entonces el mismo pueblo de Egipto apremiaba a todos, no solamente el faraón, todos los egipcios apremiaban a que el pueblo de Israel saliera lo más pronto posible. Apresúrense a salir. Ellos tenían miedo, temían por sus vidas. Temían que si el pueblo de Israel demoraba más, el Dios de ellos tomara represalias contra ellos y ellos mismos serían los siguientes a quienes este Dios ejecutaría con la muerte. Ese era el temor de ellos. Recuerden que la condición, o podemos ver que la condición del pueblo egipcio en ese momento era juicio de muerte. Era juicio de muerte. Aunque para los israelitas era de libertad y vida nueva. Fíjense, para los egipcios, lo que Dios hizo con sus primogénitos era mensaje de muerte. Era un mensaje de muerte. Pero para los israelitas era un mensaje de libertad y nueva vida. Muerte para uno, vida nueva para otros. Me llama la atención que el apóstol Pablo, hablando allá en 2 de Corintios, versículos 15 y 16 del capítulo 2, hablando de los que creen en el Evangelio y los que no creen en el Evangelio, de los que se han arrepentido y de los que no se han arrepentido, él dice así: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, para otros olor de vida, para vida. En este mismo sentido, podemos decir que es Dios quien estaba oliendo el pecado de los egipcios. Pecado que llevaba a la muerte. Pecado, el olor a muerte. Pero en las casas de los israelitas, Dios olía. ¿Qué olía? ¿Qué olor subía a Dios? El sacrificio de su cordero. Ese era olor que él percibía, que Dios percibía en las casas de los israelitas. Entonces podemos decir que es el olor del sacrificio del Cordero de Dios, Cristo Jesús, que nos concede el favor de Dios para la libertad y la vida nueva. Solamente Él, nadie más. Y también continúa diciendo ahí que antes de que fuera leudada la masa, ellos salieron. Y el domingo pasado vimos que desde el versículo 8 hasta el versículo 20, en las instrucciones que el mismo Dios da, está la instrucción de comer rápido para salir apresuradamente de Egipto. Así que no solamente tenía que ver con que los egipcios estaban echando a los israelitas, sino que Dios mismo estaba interesado en que ellos se prepararan, estuvieran listos, que comieran rápido para salir rápidamente de allí. La instrucción de Dios hacia el pueblo de Israel no era: esperen ahí en su casa, tranquilos, a ver si el faraón quiere ceder. Cuando el faraón ceda, entonces se preparan. No, esa no era la instrucción,
Dios estaba, como dije hace un momento, muy interesado en que su pueblo de Israel saliera lo más pronto posible de la esclavitud y que saliera lo más pronto posible a la nueva vida, a la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios estaba interesado en eso. Dice Matthew Henry, un comentarista, dice: hoy se ofrece a Cristo y debe ser recibido en tanto se dice hoy. No mañana, hoy, ahora, ya. Antes que durmamos el sueño de la muerte. O sea que la verdad de que la muerte es inminente para todos no nos deja más tiempo para dejar el llamado de Dios para después. Es ya. Es ya. Ustedes recordarán que Jesús en Lucas 9, 59 y 60 le llama a un hombre y le dice: sígueme. Pero el hombre le dijo: primero déjame ir a enterrar a mi papá. O sea, deja que primero mi papá se muera. Cuando él se muera, quién sabe cuándo, entonces después te voy a seguir. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, todo puede esperar. Todo en esta vida puede esperar. Todo lo que tú hagas en esta vida, o lo que vayas a hacer en esta vida puede esperar, menos seguir a Cristo. Eso no puede esperar. Seguir a Cristo no. Otra verdad a resaltar es que debido a la rapidez, no tuvieron precisamente el tiempo de leudar la masa, o de añadir a la masa esta, ¿no?, levadura. Y por ese motivo, la masa entonces, por supuesto, no se adulteró. No se alteró, ¿no?, con la levadura. Ustedes saben que la levadura hace eso. Cambia la forma o la esencia de la masa. La nueva vida con Dios, entonces, no debería alterar o ser alterada con la vieja vida de la esclavitud del pecado. Como también aprendemos más adelante en el Nuevo Testamento. Y tenemos que recordar esta gran verdad también, de que esa adulteración es posible siempre mientras estamos en este mundo. Por eso el escritor de Hebreos dice, como ustedes ya saben, Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado, o sea, la levadura, la vida vieja, que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces los israelitas debían recordar que ellos, cada año en esta fiesta, que ellos habían dejado la levadura atrás porque salieron apresuradamente. ¿Qué debemos recordar nosotros? Debemos recordar que la levadura del pecado quedó atrás, y si intenta aparecer, que va a intentar hacerlo, debemos dejarla atrás otra vez lo más rápido posible. En los versículos 35 y 36, haciendo un resumen, dice que los israelitas pidieron a los egipcios objetos de plata, oro, ropa. Y otra vez se nos dice que esto fue por el favor de Dios, que Él ganó este favor para el pueblo de Israel. Así despojaron a los egipcios. Y una vez más se repite esta instrucción, esta acción, y el favor de Dios también por los israelitas. Ya creo que lo hemos visto por lo menos unas 2 veces más que he mencionado. Inclusive también la aplicación de esta instrucción y del favor de Dios para su pueblo. Y solo quiero resaltar que aquí, otra vez, se vuelve a mencionar la frase: así despojaron a los egipcios. Despojaron a los egipcios. Y esta frase se refiere a quitarles sus tesoros. Estas palabras, así, que despojaron, se usa más que todo en el contexto de una guerra. Una guerra.
Recuerden que el que ganaba la batalla se quedaba con los tesoros, despojaban a sus enemigos de sus tesoros en una guerra. Así que los egipcios les dieran estos tesoros al pueblo de Israel indicaba que el pueblo de Israel había sido, que los egipcios habían sido derrotados y habían despojados al pueblo de los egipcios. Con respecto a este tesoro encontrado en una guerra, el salmista en el Salmo 119, 162, compara el meditar la palabra de Dios con encontrar un gran botín, como se obtenía después de haber ganado una guerra. Dice, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Otras versiones dicen como quien haya despojos. Alguien dijo, la palabra del Señor es a menudo como un botín encontrado sin luchar por ella. A veces el gozo del creyente radica en disfrutar de la palabra de Dios sin luchar en absoluto. Recuerden que el pueblo de Israel no luchó, no había luchado por despojar al pueblo de Egipto y tener este gran botín, pero lo obtuvo. Ellos despojaron a los egipcios. Fue así, como vamos a ver por el poder de Dios. Para nosotros, como para el salmista, la palabra del Señor es un gran tesoro porque contiene para nosotros toda provisión para sostenernos y toda ganancia para llegar a nuestro destino final, causando, por supuesto, un gozo incomparable. Pero como hemos visto, alguien tuvo que haber pagado por ese botín para que a nosotros no nos haya costado nada. Y fue, por supuesto, el Cordero de Dios quien murió para que el perdón, la luz, la paz, el gozo, la santidad, la vida eterna, todo eso fuera para nosotros. Ese gran botín. Y por supuesto es un gran privilegio entonces descubrir que después de todo Dios no nos ha dejado en la noche oscura para que busquemos confusos el camino a la vida eterna, sino que Dios nos ha encendido su luz para poder ver, caminar en la luz de Él y ver todas las cosas en su luz y tomar la provisión suficiente de su palabra. En el versículo 37 dice que los israelitas salieron y en el 38 dice que subió con ellos una gran multitud mixta. Como ya se ha mencionado, no solamente israelitas, sino también gente de otras razas, incluyendo los egipcios. Pero estas eran gente, por supuesto, que estaba entre el pueblo de Israel, pero sin la señal de la sangre del Cordero. Y dicen los comentaristas que algunos quizás eran simples idólatras, otros quizás habían renunciado a sus supersticiones por conveniencia, y otros probablemente porque habían visto las demostraciones milagrosas de Dios y querían seguirla, experimentándola por lo menos 3 días más. Ustedes saben que siempre ha habido personas que dentro del pueblo de Dios, hasta el día de hoy, que no son del pueblo de Dios y que se reúnen con la iglesia de Cristo por años, por diferentes tipos de razones. Inclusive personas que ven la iglesia como algo que le da algún tipo de valor, de prestigio o le da alguna característica honorable delante de las personas, de sus vecinos, de respeto, simplemente por eso.
Se sienten bien, hay personas que se sienten bien, que sus vecinos los respetan porque están en la iglesia, entre comillas. Quieren solamente ganarse la estima, alguna estima de los demás. ¿Eres tú de esas personas? Esa es tu motivación al estar aquí entre el pueblo de Dios. Bueno, ya que estás aquí, pídele a Dios que cambie tu motivación y que estés aquí porque realmente amas a Cristo. Y nada más. En el versículo 39 dice otra vez, vuelve a mencionar la masa sin la levadura. Que cocieron tortas de pan de sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto, no pudieron demorarse sin preparar alimentos para sí mismos. Al ser echados. Así que Dios usó esta acción de los egipcios para que los israelitas no tuvieran tiempo de leudar la masa. Otra vez, dos verdades en una sola frase. Esta es la frase con las dos verdades. Debemos romper toda relación con la esclavitud del pecado lo más rápido posible para que las prácticas de la vieja vida no desvirtúen la celebración, nuestra celebración de la nueva vida. En Gálatas 5:9, el apóstol Pablo le está dando instrucciones o recordando las verdades del evangelio a los hermanos en Galacia que estaban siendo engañados a poner su confianza para ser salvos por la circuncisión que tenían y no por la obra de Cristo. Dice así, un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Esto qué significa? Que en mi vieja vida, cuando yo era esclavo del pecado, creía que era salvo por lo que yo podía hacer. Ahora, en mi nueva vida, sé que es por la obra de Cristo hecha por mí. No debo volver a practicar la levadura que quedó en Egipto, o sea, las creencias y prácticas de mi antigua vida. No. Tengo ahora algo mejor. Tenemos ahora algo mejor, que es la obra de Cristo a nuestro favor. No necesitamos nada más. Añadir nada más. En el versículo 40 y 41, haciendo un resumen, dice que el tiempo que los israelitas vivieron allí eran 430 años y que ese mismo día Dios los sacó de allí, sacó todos sus ejércitos de la tierra de Egipto. Recuerden que Dios le había prometido esto a Abraham, justamente este tiempo, estos años. 430 años. Y no estuvieron en esclavitud ni un día más. Dios cumplió su palabra fielmente. Ahora nosotros se nos ha prometido que también seremos salvados de este mundo. Pero no se nos ha dado una fecha exacta, aunque algunos han querido pretender tener la fecha exacta. Pero podemos estar seguros que así como Dios fijó la duración de la esclavitud del pueblo de Israel, Dios también tiene fijada la fecha de la redención completa de nosotros, su iglesia. Podemos confiar en eso también. Entonces, en el versículo 42 dice: esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Esta noche. Ellos iban de la noche al día, de la noche al día, de la esclavitud a la libertad. Definitivamente que la esclavitud del pecado es como estar en una noche. Así recordamos, ahora que somos cristianos, confesamos y concluimos que era una noche estar sin Dios, sin Cristo, sin la libertad que Él da.
Así como Dios sacó al pueblo de Israel de noche al amanecer para la nueva vida, nos sacó a nosotros de la noche más oscura de nuestro pecado a su luz gloriosa de la nueva vida en Él. Dios, así que iglesia, hermanos y hermanas, Dios le dijo al pueblo de Israel: coman la Pascua, el Cordero, y después de haber comido, vayan a sus camas, acuéstense y duerman. Esa fue la instrucción. No, esa no fue la instrucción. No. Sino que Dios le dijo al pueblo de Israel: estén listos, preparados, vamos. La libertad está cerca, llega pronto la libertad está aquí. Corran, prepárense, corran hacia ella. Esa fue la instrucción que Dios le dio a ellos. Yo les doy esta libertad, tómenla ya. En primera de Tesalonicenses 5 y 6, el apóstol Pablo dice: porque ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice. Por tanto, no durmamos como los demás. Sino que estemos alerta, seamos sobrios, preparados, listos para correr esta carrera. Nadie que es encontrado por Cristo demora en tomarlo a Él y la vida que Él ofrece. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 12, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, echa mano. Me gusta que una versión dice: con Timoteo, conquista la vida eterna. Conquista la vida eterna. La idea no es: Timoteo, duérmete en la vida eterna. Esa no es la idea. Da un paseo en la vida eterna. No. Sino, echa mano, conquista la vida eterna. Dice Matthew Henry otra vez, dice: la vida eterna es la corona propuesta para estimularnos a estar siempre listos, preparados, creciendo, trabajando en la vida eterna. Somos llamados pues a tomar el pan sin levadura, con el cinturón apretado y los pies calzados, listos para correr a la libertad, a la vida eterna, siempre vigilantes y activos como un ejército marchando al encuentro de nuestro Dios, a la conquista de la tierra prometida dada por Él. Solícitos. Esta es la vida nueva que Él nos ha dado. Así debemos vivirla, con esa expectativa siempre. Y número 2, también en la nueva vida, estamos unidos. Somos un solo pueblo. Somos uno en Él. Versículo 43 al 51. El Señor dijo: ningún extranjero comerá de ella. Cuando se refiere aquí a extranjero, se entiende a uno que desea conservar su carácter de extranjero y permanecer incircunciso, como vamos a ver más adelante, que no quiere ser circuncidado. Sería imposible, todos estamos de acuerdo, que sería imposible que un extraño comprendiera plenamente el significado de la Pascua. Sabría muy poco o nada de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto por el poder de Dios. Por tanto, no se identificaría con esta ordenanza, con esta celebración, y no sentiría ningún tipo de agradecimiento por este evento, ni por Dios, por tal liberación. Esta celebración de la Pascua era un signo externo de una experiencia vivida. El comer este cordero, hacer esta Pascua, representaba que ellos habían vivido esta experiencia de liberación. Dios lo había sacado a ellos de la esclavitud. Era un signo externo de una experiencia vivida.
como también lo es la cena del Señor que nosotros hacemos una vez al mes, que es un signo externo de una experiencia interna, el nuevo nacimiento y arrepentimiento de nuestros pecados. Un signo externo de una experiencia interna. Y esta es la profanación, cuando el que participa del signo no anhela la cosa significada, cuando el extraño, el ajeno, participa de la mesa de Cristo, de este signo, y no anhela la cosa que significa, o la verdad que significa. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando participas de la mesa del Señor, es porque deseas al Señor. Cuando participas de la mesa de Cristo, es porque deseas a Cristo. Si con tu manera de vivir no muestras que Cristo es tu más grande anhelo, tu más grande deseo, no eres apto para participar de la mesa. Esa persona no es apto para participar de la mesa del Señor. Esta ordenanza tenemos que recordar su explicación en la obra de Cristo en la cruz, esta cena del Señor. Y nadie puede venir a ella que no haya vivido la liberación y la bendición consecuentes de la muerte de Cristo por él, por ella. En 1 Corintios 11:27, el apóstol Pablo dice, como ustedes ya saben, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, el extraño, el ajeno, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Indigno aquí no se refiere o no debe entenderse en relación a nuestras imperfecciones humanas. No se refiere, porque si fuera eso, entonces nadie podría participar de la mesa del Señor. Los indignos de la mesa del Señor son aquellos que no han llorado por su pecado y aquellos que no lloran por su pecado. Y que, pues, sus pecados aún no han sido cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Solo las personas regeneradas son aptos para venir a la cena de aquellos que han nacido de nuevo. Son aptos para venir a la cena del Señor. Ninguna persona en su estado natural de no arrepentimiento no debe participar de la cena del Señor. También en 1 Corintios 11:29, el apóstol sigue diciendo, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe para juicio para sí. El discernir el cuerpo del Señor es darme cuenta de que el cuerpo del Señor fue dado para quitar mi pecado y yo vivir dedicado a Él. Eso es discernir el cuerpo del Señor. Mientras participas de la cena del Señor, disciernes la belleza de su santidad y de cultivar esa santidad en tu vida. Puedes tener una lección más impresionante sobre el mal del pecado, de nuestro pecado, sobre Cristo, que la que te ofrece la mesa del Señor. Así que la primera verdad que tenemos que recordar es que la fe en Cristo, como nos enseña el apóstol Pablo, es un requisito necesario para participar de la mesa de Cristo, o sea, de la cena del Señor, y solo los que han nacido de nuevo tienen esta clase de fe. Número 2, una persona no regenerada no tiene a Cristo como su cabeza pactual y por eso no le interesa practicar los mandamientos de Dios, así que no debe participar de la cena del Señor. Y número 3, la cena del Señor es una ordenanza de alimentación, como dice también nuestra confesión bautista, para nuestra fe, para nuestra esperanza en Cristo que vivimos día a día. Por lo tanto, las personas no regeneradas no son aptos para ella, no se alimentan. Sus deseos no son satisfechos allí. Sus esperanzas no son satisfechas allí.
Alguien, por supuesto que alguien no regenerado puede recibir los elementos, el pan, puede comerlo, puede beber el jugo de uvas, pero su alma no, pero su alma seguirá vacía de las promesas de Dios que satisfacen la vida del que sí ha nacido de nuevo. Y también tenemos que recordar que esta ordenanza, la cena del Señor, no es una ordenanza de conversión. No participamos para que seamos cristianos, sino más bien de confirmación. Participamos porque ya somos cristianos, ya hemos nacido de nuevo. Por eso, ya no somos extraños al pueblo, ya no somos ajenos al pueblo de Dios, ya somos parte del pueblo de Dios. Esta cena del Señor está destinada a la alimentación, a nuestra alimentación, que presupone precisamente la vida nueva en Él, que ya vivimos en Él, que ya tenemos la vida de Él. En el 46 dice: no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos. Entonces, como ya hemos enseñado, esta manera de preparar y comer el cordero tenía la intención de enseñarnos precisamente no solamente la separación entre Israel y los extranjeros, también la unidad del pueblo de Israel. La unidad del pueblo de Dios estaba claramente simbolizada en la manera de preparar el cordero. Tenía que comerse dentro de la casa sin ser cortado, sin quebrar ninguno de sus huesos. Tenía que comerse como uno. No quebrarán sus huesos, los huesos del cordero. Es por eso que el apóstol Juan dice en Juan 19:33, hablando del cordero de Dios en la cruz, dice: cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Dice el versículo 36, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿Qué escritura? Bueno, lo que acabamos de leer en Éxodo 12, y también se vuelve a mencionar en Números 9:12. Parece ser, esto es lo que implica que si se hubiera quebrado el cuerpo de Jesús, hubiera implicado que Él tiene varios cuerpos. Y por eso varios pueblos, más de un pueblo por lo menos. Ni un solo hueso de Él será quebrado. Ni un solo hueso de Él será quebrado. Y este es el anuncio de que la iglesia de Dios es una sola, porque nuestro Señor es uno solo. La iglesia o la unidad de la iglesia está guardada, protegida, bajo la protección de Dios, como lo fue el cuerpo de su amado Hijo en la cruz. La unidad de la iglesia está también protegida por Dios como su justificación, como nuestra justificación, nuestra aceptación y nuestra seguridad eterna, a pesar de cualquier intento de frustrar esta unidad, ya sea de dentro o de afuera. Nada la podrá destruir, nada. El cuerpo de Cristo es uno y siempre será uno solamente. Como dijo alguien: felices aquellos que han recibido la fe para reconocer esta preciosa verdad y la fidelidad para practicarla, sobre todo en estos momentos o en estos últimos tiempos, a pesar de los inconvenientes que podamos tener dentro o fuera de la iglesia. Si un extranjero, entonces dice 48, que sea circuncidado y entonces que se acerque para celebrarla.
cuando es circuncidado. Cuando entra en el pacto, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios les dijo eso a Abraham? Génesis 17:10. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Tenemos que recordar que la circuncisión hecha a Abraham, y esto es importante tenerlo claro, fue hecha después que él creyó. ¿Se acuerdan? Abraham creyó y muchos años después entonces Dios le mandó a circuncidarse. Pero primero creyó, después entonces fue circuncidado. Pero con el pueblo con su descendencia no fue así. Todos debían ser circuncidados, aunque no creyeran, como Abraham creyó en Dios, ¿no? ¿Por qué? Recuerden que para los descendientes naturales de Abraham, de sangre, como decimos, la circuncisión era una señal de promesas terrenales. Señal en la carne, señal de promesa terrenal. Señal de la promesa de la tierra que Dios prometió darle a Abraham, a los descendientes de Abraham. Naturales. Pero también esta señal de la circuncisión tiene otro propósito. Como dice Samuel Renihan, dice: la circuncisión confirmó a Abraham, o sea, la circuncisión de él, la de carne, que así como Dios cumpliría su promesa de multiplicar la descendencia de Abraham de acuerdo con el pacto de la circuncisión, así también Dios cumpliría su pacto de realizar una descendencia espiritual tipificada en la descendencia natural de Abraham. Es lo que aprendemos cuando el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:11: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. En Cristo nosotros hemos sido circuncidados. Y también en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, sino en la obra de Cristo. Somos la verdadera circuncisión. En Cristo, nuestro corazón ha sido circuncidado, o sea que nuestro pecado ha sido quitado. Si el extranjero deseaba celebrar la Pascua, debía circuncidarse. Ningún incircunciso debía comer de ella, tampoco debe comer nadie de la cena del Señor, a menos que ¿qué? Que tenga un corazón circuncidado. Y sea llevado a una profunda devoción por su significado, o sea, el sublime amor de Dios al perdonar nuestros pecados. Toda persona, todos que tienen la marca del pueblo de Dios pueden venir y participar de la cena del Señor. ¿Cuál es esa marca? Un corazón circuncidado por la sangre, por la obra del Cordero de Dios. Esa es la marca. En ese momento, decía un comentarista, que en ese momento un mendigo, un pobre mendigo circuncidado, estaba mucho más cerca de Dios que un rey incircunciso. Y hoy sigue siendo la misma verdad. Hoy sigue siendo la misma verdad. Por la obra del Cordero de Dios. La obra de Cristo constituye una barrera, una muralla tan elevada y una muralla tan impenetrable que ningún átomo
del mundo o de la vieja naturaleza puede atravesar esta muralla para venir a mezclarse con la nueva creación. La señal de la circuncisión hacía una gran línea de separación entre Israel y el resto de las naciones del mundo. Y así la sangre de Cristo Jesús es la línea de separación entre nosotros, la iglesia, su iglesia y el resto del mundo. La obra de Cristo une a todos los redimidos en una santa congregación de adoradores lavados por su sangre. Versículos 50 y 51 para terminar. Lo hicieron así, todos los israelitas hicieron tal como el Señor había mandado. Un mandato de Dios hace que su pueblo tenga un solo corazón para obedecerle. Y sigue siendo así. Su palabra, la Biblia, es en donde están todos los mandamientos de Dios, los que nos siguen haciendo uno, pues al obedecer a Dios es evidencia que tenemos el mismo corazón para amar al mismo Dios. Y dice allí que ese mismo día, y se vuelve a repetir esta idea o esta verdad, que aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas por sus ejércitos. Una versión dice, otra traducción dice o en forma de tropas. El pueblo de Israel era el ejército de Dios. Pero este ejército que venció, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Así también nosotros, la iglesia de Cristo, venceremos, no por nuestras fuerzas, sino también por la fuerza de Dios. Y este final de libertad nos recuerda al final de los tiempos, cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios será libertado una vez y para siempre. Así como Dios sorprendió en la noche a los egipcios, Dios o nuestro capitán, nuestro Señor, vendrá como ladrón en la noche y sorprenderá a sus enemigos y los derrotará. Y también así como nuestro Señor o como Dios venció a los egipcios, a todos los egipcios, a todos, porque no había una sola casa donde no hubiera un muerto, como dice. Asimismo, nuestro Señor, en su venida, en su última y final venida, vencerá a todos sus enemigos. Ni uno solo quedará en pie. Ni uno solo. Así que nosotros esperamos esa libertad, esa nueva vida y para siempre. Esa nueva vida es nuestra. Es nuestra. Pero no porque nosotros la ganamos, porque la ganó Cristo por nosotros. Nuestro Señor la ganó por nosotros. Él nos la dio, es nuestra. Conquistémosla. Y disfrutémosla juntos. Juntos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades que confortan, nuestra alma. Señor, que podamos ser en esta nueva vida solícitos, fervientes, Señor, sirviéndote con todo fervor. No perezosos, sino con ánimo, Señor, para hacer tu obra, para extender tu reino, para conquistar la vida eterna, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Señor, que
estas promesas, estas verdades continúen alimentando nuestra fe, nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro libertador. Gracias, Señor, por eso. Amén.